¿Cómo están? Bienvenidos a 24 tarde en este sábado 8 de julio, una jornada ya con 15 grados en la capital y todos nuestros equipos también desplegados a lo largo del país. Estamos en Temuco, estamos también en La Serena y en distintas zonas de la capital. Sí, ¿cómo estás, Natalie? Muy buenas tardes. Saludamos también a nuestra audiencia a lo largo del país y vamos a comenzar de inmediato con información policial, porque esta mañana Carabineros y la Municipalidad de Maipú fiscalizaron el Centro de Eventos Don Oscar. Usted lo recuerda, es el lugar que constantemente ha sido protagonista de balaceras, de homicidios y también de otros tipos de delitos. Claro, ¿qué sucedió en este operativo? Tomamos contacto de inmediato con Fabián Collado, que nos cuenta todos los resultados. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal, Fabián? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Nati y Davor. Claro, es un operativo en un lugar que ha sido muy conflictivo en la comuna de Maipú, donde los vecinos han denunciado constantemente balaceras, ruidos molestos y también otras incivilidades que han ocurrido en los alrededores, ahí en la avenida Pajaritos, a la altura de Américo Vespucio. En definitiva, durante la jornada de ayer, un operativo en conjunto de Carabineros, la Municipalidad de Maipú llegó hasta este recinto cerca de las 9:30 de la noche aproximadamente. Inmediatamente comenzaron a fiscalizar a todos los automovilistas que iban ingresando, pero recordemos que el espacio de Don Oscar está dividido prácticamente en dos. Está el sector de canchas de pádel, de tenis, de fútbol, y también por otro lado el centro de eventos, que es este último, el que ha estado en la polémica. De todas maneras, para los equipos fiscalizadores se generó dudas respecto al ingreso de las personas hacia las fiestas. ¿Por qué? Porque estaba todo cerrado y posteriormente, cuando ya se revelaron antecedentes que se había suspendido el centro de eventos durante la jornada de ayer por orden de la administración. La verdad es que obviamente captó las miradas aquella decisión, pero de todas maneras muchas personas que estaban ingresando hasta el interior del espacio de Don Oscar agradecían este tipo de fiscalizaciones que al menos no las habíamos visto en el entorno de este sector, que ha sido muy conflictivo, porque al menos 4 hechos ilícitos han ocurrido durante este año de mayor gravedad: homicidios frustrados, asesinatos, también robos, etcétera, tanto al interior como al exterior. De todas maneras, a raíz de todos estos operativos es que no hubo personas detenidas ni nada de eso, debido a la suspensión de la fiesta que posiblemente se retome durante esta jornada. ¿Cuál fue la impresión entonces de las personas que fueron fiscalizadas justamente, que salen muy tarde y se mezclan lamentablemente con personas que van al centro de eventos y que terminan en situaciones complejas, hechos ilícitos? Vamos a revisar esas declaraciones. Me parece bien, porque ya hace varios días que están ocurriendo situaciones complicadas. Yo, por ejemplo, vengo a jugar a la pelota y también me veo en situación de riesgo de vez en cuando salgo tarde, por ejemplo. Entonces encuentro que está súper bien que estén fiscalizando. No, bien, o sea, bueno, después de lo que pasó ya ha sido recurrente en este sector y sobre todo por la disco, así que yo vengo a jugar, así que, pero me parece bien igual la fiscalización, si igual las cosas ahora están súper mal, así que... Bueno, igual estamos al tanto, pero sí me parece fantástico. Sobre todo que nosotros venimos con niños, así que... Abril y septiembre del 2022, abril de este año y la semana pasada, son parte de los hechos más complejos que se han generado, donde hay personas que han terminado asesinadas en los estacionamientos de espacio Don Oscar. También el triple homicidio frustrado que ocurrió hace 6 días atrás en los alrededores, a 30 metros aproximadamente de este lugar, pero producto de una pelea que había comenzado al interior y que continuó al exterior. Entonces son esos hechos de la máxima gravedad que mantienen alerta a los vecinos y también a las autoridades. Por eso se explica este operativo, que posiblemente va a continuar durante los próximos fines de semana. De todas maneras, Carabineros no tuvo personas detenidas al respecto, claro, porque el centro de eventos estaba cerrado, pero sí uno de los guardias de seguridad de espacio Don Oscar fue fiscalizado y no mantenía su curso respectivo, el curso OS10 de la policía uniformada, que se requiere sí o sí, es una exigencia para que desarrolle las labores de seguridad, y por lo mismo el local fue infraccionado, al igual que durante esta mañana que nosotros estuvimos en ese lugar. Al menos 2 personas, trabajadores del lugar, tuvieron que ser derivados hasta una comisaría del sector, hasta la 25ª comisaría de Maipú, con el objetivo de controlar su identidad, porque se negaron a entregar mayores antecedentes a la policía uniformada. Pues bien, Carabineros se realizó un balance también, qué es lo que ha ocurrido durante este último tiempo y que justifica, lógicamente, estas fiscalizaciones en espacio Don Oscar. Revisemos esas declaraciones.
A comparación del año anterior, mantenemos un aumento del 18% en aumento de delitos aquí a los alrededores del espacio Don Óscar. Y por eso queremos, obviamente, enfrentar esta problemática delictual que está ocurriendo aquí en este sector, obviamente con este tipo de operativos que, si sigue siendo necesario, van a seguir continuando. Bueno, y además, por ejemplo, hace 6 días atrás habría existido un robo frustrado a una persona, según los antecedentes preliminares. Posteriormente, 3 personas habrían terminado baleadas, pero esto también podría tener contexto con una pelea que se generó al interior. Son muchas las dudas de aquel caso que todavía no tiene personas detenidas responsables que estén respondiendo ante la justicia por estos hechos de violencia. Estamos hablando de múltiples homicidios, múltiples asesinatos y por lo mismo los vecinos del sector han requerido la ayuda de sus autoridades para que se logre una clausura de este centro de eventos, porque ellos son los que lo han pasado muy mal. Hay muchos hechos delictivos que han ocurrido. Por lo anterior es que le solicitamos al alcalde Tomás Bodarovich su impresión respecto a este operativo que ocurrió durante las últimas horas de fiscalización y que posiblemente va a continuar durante las próximas horas, que esa es lo importante o la relevancia que tiene esta situación. No se descarta incluso que los próximos fines de semana sea algo más seguido que esté ocurriendo ahí en la avenida Pajaritos, en un punto muy importante de la comuna Pajaritos con Américo Vespucio, donde pasan muchos vehículos a toda hora y pasa mucha gente también durante la noche. Vamos a revisar las declaraciones por parte del alcalde de Maipú. Este operativo se enmarca en una estrategia permanente desarrollada por el municipio en conjunto a Carabineros para realizar exhaustivos operativos de fiscalización a espacio Don Óscar y a los distintos locales nocturnos que generan incivilidad y son focos de delitos en nuestra comuna. Como municipio seguiremos trabajando y recabando todos los antecedentes para poder clausurar este espacio, al mismo tiempo que esta semana iremos al Congreso a presentar nuestra propuesta de ley que faculte a los municipios a clausurar centros de eventos que generan un riesgo y peligro tanto para sus asistentes como para sus comunidades aledañas. Agradecemos mucho porque ya anoche ya hubo mucho contingente policial afuera de nuestro espacio. Esa es la idea, de trabajar en comunidad, que Carabineros pueda prestarnos colaboración a todos los vecinos. En ese sentido, nosotros como solicitamos resguardo policial es a las afueras, no en el interior. En el interior estamos claros que nuestra responsabilidad es la seguridad. Sin embargo, claramente yo también he visto, el alcalde de Maipú y otras autoridades de nuestro país están en contra de los locales, en definitiva, más que ir en contra de la delincuencia. Nosotros no tenemos ese foco. Bueno, las declaraciones por parte del director de Espacio Don Óscar, quien entregaba sus impresiones, que decía que había solicitado hace bastante tiempo el resguardo policial, situación que se debería mantener de todas maneras ahí en la avenida Pajaritos con el fin de poder bajar los niveles delictivos que están en torno a este negocio que, tal como decía Carabineros, han ascendido durante este último año en un 18%. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Nos trasladamos a la comuna de Lo Barnechea. Más de 200 millones de pesos se llevó un grupo de delincuentes del interior de una vivienda que está ubicada en el sector oriente de la región metropolitana. Estamos hablando de la calle Bernardo Larraín Cotapos. Esto habría ocurrido entre las 6 de la tarde de ayer y 2 de la madrugada. ¿Por qué? No estaba la familia al interior, es ahí cuando un grupo de delincuentes a través de los muros escalan, luego se van hasta el segundo piso donde rompen un ventanal y comienzan a robar joyas, dinero en efectivo, diversas especies. Además, en 2 vehículos de un alto valor comercial que eran de la familia, estamos hablando de Porsche. En definitiva, ahí arrancan en dirección desconocida y luego cuando los propietarios llegan, ahí se percatan que estaba todo desordenado, todo roto y por lo mismo realizan la denuncia ante Carabineros. Posteriormente es la Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la PDI quien se hace cargo de la investigación, analizando cámaras de seguridad en el sector con el fin de poder encontrar a los responsables, encontrar alguna huella que pueda corresponder a esta banda que aún está prófuga. Vamos a revisar declaraciones. Al fracturar un ventanal de dicho inmueble, accedieron a las diferentes dependencias, oportunidad en la cual sustrajeron una caja fuerte, diversas joyas, dinero en efectivo, reloj de alta gama, los cuales posteriormente los subieron a 2 vehículos, también pertenecientes a las víctimas, donde se retiraron del lugar en dirección desconocida. ¿Se tiene algún avalúo de los sustraídos? Hasta el momento serían 200 millones de pesos.
Investigación que está en desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones en torno a esta situación millonario de robo en el sector oriente de la capital, que todavía no hay detenidos al respecto. Nos trasladamos a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde todo indicaba al principio que se podría tratar de un robo, donde el dueño del local terminó baleado, pero después se fue descartando aquella teoría. Fue cerca de las 5 de la tarde de este viernes que habían clientes y además estaban los locatarios de este recinto comercial que está ubicado en la avenida Clotario Blest. Es en ese lugar donde un grupo de 3 sujetos se llegaron inmediatamente, le dispararon en las piernas al propietario y luego arrancaron en dirección desconocida. De hecho, según los antecedentes preliminares, no habría existido ningún tipo de diálogo entre victimarios y la víctima, la cual fue trasladada hasta el hospital Barros Luco, donde se encuentra fuera de riesgo vital, y de todas maneras Carabineros de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda comenzó a realizar diligencias para poder esclarecer estos hechos. En un primer minuto se habló de robo, pero posteriormente esto se descartó, sobre todo en el contexto que le estábamos contando, y además de eso se investiga directamente un ajuste de cuentas también por el relato de diversas personas afines a la investigación por parte de Carabineros que entregaron su versión de los hechos. Vamos a revisar mayores antecedentes. Ingresan 3 sujetos premonidos con armas de fuego, un local comercial que se encuentra acá en el lugar, es un local de comida rápida, quienes proceden a amenazar tanto a los clientes como a los locatarios, sustrayendo alguna especie a una mujer que se encontraba al interior. Hieren a una de las víctimas con un arma de fuego en la pierna, la cual le causó una lesión de carácter grave, la cual se encuentra siendo auxiliada en estos momentos en el hospital Barros Luco. Se encuentra grave, pero sin riesgo vital, de acuerdo a lo que informó el médico de turno. Investigación que está desarrollando Carabineros, análisis de cámaras de seguridad con el fin de poder hallar a los responsables y sobre todo esta teoría que les contábamos del posible ajuste de cuentas, rencillas anteriores que habrían tenido en contra del propietario de este recinto comercial, el cual se mantiene hospitalizado ahí en el recinto asistencial de la comuna de San Miguel. Nos trasladamos ahora a la comuna de Huin. Múltiples operativos realizó la Policía de Investigaciones en el sector de Maipo. Más de 30 fueron los delincuentes detenidos que estaban operando en el campamento Nuevo Amanecer. Es así como el grupo de investigaciones preferentes de la Brigada Investigadora Criminal de Huin estuvo realizando todo este operativo durante esta semana. ¿Por qué delitos de una organización que se dedicaba a qué? Amenazas con armas, usurpaciones violentas de propiedades, lesiones, robos con violencia, tráfico de drogas, contrabando, infracción de ley de alcoholes, ley de armas, o sea, tenían una infinidad de ilícitos. Es por eso es que más de 60 allanamientos se realizaron fundamentalmente en Buin, también en otras comunas de la región metropolitana y uno en Valparaíso. A raíz de aquello es que más de 30 sujetos fueron detenidos, 22 que eran blancos de investigación, o sea que estaban siendo seguidos por la PDI y otros por estar cometiendo delitos al momento de los operativos, al momento de que se estaba allanando por parte de la Policía de Investigaciones. Se incautó gran cantidad de droga, armas, organización delictual, en definitiva, que fue desbaratada. Vamos a revisar los antecedentes que entregó la Policía de Investigaciones. Se logró la incautación de más de 2 kilos de droga, en este caso clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis sativa y ketamina. La incautación también de licor, en este caso ron, además de miel líquida, dentro además alrededor de 11 millones de pesos en efectivo. Armas de fuego. Se realizaron allanamientos a 66 domicilios autorizados todos por el Tribunal de Garantía de San Bernardo. El día de ayer se realizó el control de detención de las personas más importantes detenidas, entre ellos los líderes de esta banda, los brazos operativos de la misma, resultando en prisión preventiva 16 de estas personas. El resto de los integrantes de la agrupación quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional. Peligrosa que operaba entonces en la comuna de Huin, en el sector de Maipo, que fue desbaratada por la PDI y que ya la mayoría de ellos se encuentra en prisión preventiva. Natividad. Gracias, Fabián, por este reporte. Que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Bien, y nosotros vamos a revisar un trágico hecho ocurrido en Pucón, donde 2 personas fueron halladas muertas en el sector de Los Calabozos, en la región de la Araucanía. Se trataría de un presunto homicidio con posterior suicidio. Sí, algo que ha preocupado allí en la zona sur del país. Vamos de inmediato con el reporte de Catalina Sánchez desde la Araucanía. ¿Qué tal, Catalina? Buenas tardes, Catalina.
Nati, Daur, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un hecho lamentable que ocurrió el día de ayer y que se dio a conocer también durante la tarde, según ha informado la Policía de Investigaciones, también de forma preliminar la Fiscalía. Este presunto, ¿cierto?, homicidio con posterior suicidio habría ocurrido al interior de una vivienda ubicada en el sector Los Calabozos, en la comuna de Pucón, en el camino que da hacia el sector de Caburgo, la parcela El Roble. Esto ocurre durante la madrugada del viernes y se percata justamente la madre de esta mujer, que incluso fue identificada como Sonia Panguilef. Ella es sobrina del ex alcalde de la comuna de Pucón, Rafael Panguilef, y también con otro sujeto que se encontraba justamente al interior de esta vivienda. Cuando hace ingreso la madre de esta mujer, se percata de que su hija y también este hombre, quien según informó la Policía de Investigaciones sería amigo de la familia, estaban fallecidos. Había también un arma de fuego, que además, según informó la Policía de Investigaciones, estaba debidamente inscrita a nombre de la propietaria de este inmueble. Se alerta de este hecho y se da cuenta justamente de que se trataba de un homicidio con posterior suicidio. Ambos cuerpos fueron retirados por el Servicio Médico Legal durante la noche de este viernes. Podemos estar en el lugar también, como lo ven en imágenes captadas por Christopher Briones, y llegó, por supuesto, personal de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidios junto con carabineros, quienes estuvieron resguardando el lugar, ¿cierto?, en todo momento, para poder realizar estas investigaciones correspondientes. Tuvimos declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones, pasemos a escucharlas. Personal de esta unidad concurrió hasta el sector Los Calabozos de la comuna de Pucón, estableciendo que al interior del inmueble se encontraban 2 personas fallecidas, con impactos balísticos únicos, siendo la arma utilizada una pistola calibre 9 milímetros, la cual se encontraba debidamente inscrita a nombre de la dueña del inmueble, estableciendo que el amigo de la familia le propinó un disparo a la víctima y luego, con la misma arma, se quitó la vida. Los hechos ocurrieron la madrugada del día viernes. Catalina, escuchábamos ahí, aparte de las declaraciones también de la Policía de Investigaciones, acá se hablaba de que habría existido alguna relación laboral quizás entre ambas personas. ¿Se han conocido mayores antecedentes sobre alguno de ellos, la víctima o eventualmente el victimario? Sí, ese es un punto muy importante, Nati. También lo quería comentar justamente ahora porque hay información preliminar que ha sido entregada también por la Fiscalía y que daría cuenta de que esta persona sería conviviente de esta mujer que pierde la vida por un impacto balístico. Sin embargo, la Policía de Investigaciones dice que se trata de un homicidio porque sería un amigo. Es algo que está justamente en investigación para poder establecer efectivamente cuál es la relación entre estas 2 personas. Sonia Alejandra Silva Panguilef, sobrina del ex alcalde de Pucón, Rafael Panguilef, y también Arturo Salvo Ferrada, quien habría disparado en contra de esta mujer y posteriormente se quita la vida. No hay claridad todavía de qué tipo de relación tenían, pero sí es un punto muy importante porque la madre de esta mujer es quien se percata de este hecho, porque hace ingreso a la vivienda ubicada en este sector de Los Calabozos, entra a una de las piezas y se da cuenta de que este hombre estaba fallecido y sigue avanzando y se da cuenta de que también estaba su hija fallecida, por lo cual, por un lado, se habla de que era un amigo de la familia, según lo que ha informado la Policía de Investigaciones, pero además la Fiscalía de forma preliminar ha señalado que hay información de que daría cuenta justamente de que esta persona estaría viviendo junto con esta mujer. No está claro aquello, pero está en investigación, por supuesto, para poder establecer ese hecho y también por qué ocurre este homicidio con posterior suicidio que genera conmoción en la comuna, hay que decirlo, porque además nos comunicamos durante la mañana con el alcalde de Pucón, Carlos Barra, y nos comentaba que esta mujer era muy conocida en la comuna de Pucón, era corredora de propiedades también, según se ha informado, y por supuesto que no hay todavía claridad de todo lo que ocurre durante la madrugada de este viernes, pero para ello es la investigación que ha instruido la Fiscalía de primeras diligencias, por lo cual llegó durante la noche, como te lo comentaba, el Servicio Médico Legal, llegó también personal de Carabineros para poder cuidar el sector y también estuvieron trabajando bastantes horas la Brigada de Homicidios para poder tomar declaración a los familiares, para poder así ir esclareciendo qué fue lo que efectivamente ocurrió, que hoy día termina lamentablemente con 2 personas fallecidas, con una mujer y también con un hombre. Hablamos en primera instancia, según lo que confirmó la Policía de Investigaciones, de un homicidio con posterior suicidio. Nati, Daur. Claro, Catalina, una situación que sigue en investigación, que ha conmocionado a la zona y que va a seguir en desarrollo. Entonces vamos a seguir muy atentos a todas esas informaciones. Buenas tardes.
Gracias, Catalina, por este reporte desde el sur de Chile. Vamos a algo un poco más grato, aquí en la región metropolitana, porque en el marco de la Cumbre del Medio Ambiente que ha sido organizada por el GORE de Santiago y como parte del programa Brotar, el gobernador Claudio Rego dio inicio al proceso de entrega de 19.000 árboles para la ciudadanía y también para las organizaciones sociales. Claro, todo para tener una ciudad más verde. Vamos a tomar contacto con Cristóbal Vera, que tiene toda la información. Buenas tardes, Cristóbal. ¿Qué tal, Cristóbal? Hola, ¿qué tal, Davor, Nati? Claro, muy buenas tardes. Un programa de recuperación de árboles nativos, lo cual ya se empezó a impulsar para la región metropolitana. Esto está siendo ejecutado por la ONG Cultiva, que está especializada justamente en esto, en la recuperación, en la regeneración de los árboles nativos para la región y para los distintos sectores de nuestro país, y también en la recuperación de los espacios públicos. Como bien lo decían ustedes, ya empezó este programa a entregarse esta cantidad de miles de árboles para las distintas personas que se inscriban previamente en el sitio web del gobierno de Santiago. 30.000 árboles que van a ser entregados en total para toda la comunidad, entre ellos 19.000 que comenzaron a ser entregados durante esta jornada acá en la Casa Central de la Universidad de Chile para las personas, para la comunidad y también para las organizaciones sociales. Otros 11.000 para completar este total de 30.000, ¿no?, que van a ser entregados después para los espacios públicos específicamente, y 3.000 de estos árboles van a ser específicamente solo para el eje Nueva Alameda. Un beneficio, ¿no?, para combatir también la crisis climática, para entregar más sombra a las distintas comunas de nuestra región, y también un tema de embellecimiento, ¿no?, de poder entregar áreas verdes a las distintas comunas de la capital. Nosotros tenemos declaraciones por parte del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, también de la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Le estamos entregando a particulares y también a organizaciones sociales de base estos árboles nativos con un kit de educación, con un kit también con una aplicación para poder georreferenciarlo. Ahora, estos primeros 30.000 árboles que estamos haciendo con el programa Brotar son parte de un esfuerzo mayor que va a llegar a 200.000 árboles en Santiago, y son árboles que tienen dos cualidades. Una, son nativos, aquí hay algarrobo, aquí hay quillayes, todas que son especies de este valle, y segundo, son resistentes a la escasez hídrica, es decir, no requieren abundante agua para poder crecer. El plan de arbolización de la región metropolitana, sobre todo para las comunas urbanas donde el acceso a la naturaleza no es tan directo, es importante para poder cumplir con esta mirada transversal de entender que somos parte de la naturaleza, que nos ayuda a limpiar el aire, que nos ayuda a usar menos agua, a retener agua, y también a darnos protección frente a olas de calor. Claro, importantes detalles que entregaron las autoridades, destacando que estos árboles son nativos, o sea, se pueden encontrar quilla, pimiento, también algarrobo, todas estas distintas variedades, ¿no?, para todas las personas, para los gustos también que quieran entonces ellos plantar, ya sea en sus casas, en sus terrazas o también en sectores públicos. Yo ya se lo decía, también importante destacar para todos quienes quieran recibir uno de estos árboles, se pueden inscribir en el sitio web del gobierno de Santiago. Justamente hasta acá, hasta la Casa Central de la Universidad de Chile, comenzaron a llegar las primeras personas ya para retirar su árbol, su plantita, se podría decir, ¿no?, para empezar ya a plantarla donde ellos quieran. Tenemos declaraciones por parte de ellos, de ellas, quienes ya se vieron beneficiados, se podría decir, también para poder plantar sus respectivos árboles. Escuchemos. Para mejorar el medio ambiente, me parece bien. ¿Más sombra también podría ser, como lo ves tú? Sí, también. Para que tener más aire. Yo pienso que eso es lo que se tiene que hacer. Tenemos pocos árboles en todas las comunas de Santiago, entonces estas actividades deberían hacerse siempre. Me parece bien acertado en realidad. Falta más, bueno, lo que hemos conversado con muchos amigos es que falta potenciar más la idea de generar áreas verdes. Ahora, Nati, Daur, si ustedes quieren participar de esto y yo también, por ejemplo, podemos descargar una aplicación, se llama Plants. Esto está tanto para Android como también para el sistema iOS, y la verdad es que funciona de una manera bastante simple. Uno tiene que descargar esta aplicación que está anclada entonces a este programa. Ahí entrar al link que aparece desplegado, que es del programa de árboles para la región metropolitana, y con eso ya van a poder ir monitoreando la georreferenciación y también la ubicación entonces de todos estos árboles, para que puedan ver en comunidad cómo han ido avanzando y cómo van creciendo los árboles en la región metropolitana.
Sí, una noticia, Cristóbal, que llega además en días en que la calidad del aire está más o menos nomás. Estaba revisando el monitoreo online que tiene nuestro país y, por ejemplo, en Santiago hasta ahora Pudahuel, también Cerro Navia está con problemas, el sector de Cerrillos está con niveles de regular, están en color amarillo. ¿Para qué decir al sur de Chile? Cochrane, Coyhaique, que están en rojo. Ojalá que esta iniciativa no sea solo de Santiago, que tiene más recursos, y también pueda llegar a regiones donde la leña principalmente es la que genera más polvillo, más contaminación, y eso se va directamente al organismo, a los pulmones. Exactamente, y además la importancia de que sean árboles nativos, no solamente el plátano oriental, que ya sabemos que causa muchos problemas a todos de nosotros, que sean árboles nativos también que ayuden a quitar también las zonas, a bajar las zonas de calor en la región metropolitana y ojalá, como dices tú, Davor, en todo el país. Cristóbal, muchas gracias por esa información. Buenas tardes. Gracias, Cristóbal. Más que un pequeño granito de arena, un pequeño granito de aire. Exactamente. Un soplido. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa, Davor. Son las 13:25. No se separe de nuestra sintonía. Ya volvemos con más informaciones. Tarde. Ya estamos de regreso en las noticias y vamos a continuar con información de la región metropolitana porque Carabineros fiscalizó un local que funcionaba como motel clandestino. Esto ocurrió en la comuna de Providencia. Sí, vamos a tomar contacto de inmediato con Jordan Jopia, que tiene todos los detalles. Buenas tardes, Jordan. ¿Qué tal? Hola Davor, Natalie, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde aquí, desde la intersección de Avenida Vicuña Maquena con Marín. Estamos en el límite de la comuna de Santiago con Providencia, pero específicamente en el sector de Providencia, donde durante esta mañana, como bien ustedes decían, Carabineros llegó hasta este lugar a raíz de una denuncia que daba cuenta de que Carabineros recibe un llamado por una riña que se habría estado perpetrando entre una mujer y un hombre, una pareja que habrían estado discutiendo a altas horas de la noche en este lugar. Llegan hasta este sector. El alerta decía que lo estaban llamando desde un motel. Llegan ellos, empiezan a fiscalizar los distintos moteles que hay en esta zona, hasta que finalmente logran dar con esta puerta azul que está a mi espalda, donde preguntan si se estaba realizando esta riña. Al llegar al lugar, Carabineros se da cuenta de que este lugar funcionaba como una especie de motel clandestino. Les piden las patentes, por ejemplo, comercial a los dueños, ellos dicen que no tienen, y es ahí donde se empieza a realizar todo este operativo que finalmente termina en un allanamiento del lugar. Ingresan al lugar, se dan cuenta de que hay varias habitaciones que están cerradas, no logran dar con la pareja que realiza esta denuncia, pero sí con varias habitaciones que están cerradas, con mujeres al interior de este lugar y también con varias botellas alcohólicas, en el fondo, distintos productos alcohólicos que tampoco tenían patente comercial para operar en este lugar. Es ahí cuando Carabineros empieza a llamar también a la Oficina de Fiscalización Municipal de Providencia para dar cuenta de si efectivamente este lugar tenía autorización o no para funcionar como motel. Llega también personal municipal y empiezan a darse cuenta de que no hay ninguna autorización para que este lugar funcionara como un motel por lo tanto lo están realizando de manera clandestina. Los quiero invitar a que escuchemos declaraciones justamente de Carabineros, también de la jefa de fiscalización de la Municipalidad de Providencia, para dar cuenta de qué era lo que efectivamente estaba funcionando acá y cómo estaban operando. A raíz del ingreso que se pudo hacer conjunto con Carabineros, se detectó que en el interior había un motel clandestino, el cual obviamente a las personas que venían acá para ser atendidas se les ofrecía alcohol también. Este local también estaba en un seguimiento por parte de que también nosotros teníamos reclamos de los vecinos, que estaba funcionando de manera irregular y por lo tanto es el mismo seguimiento que se le hace a todos los locales dentro de la comuna de Providencia, y en este caso se constituyó personal de rentas, que es de las patentes comerciales y fiscalización, para poder ver en conjunto las facultades que nos corresponden a nosotros y cursarle las citaciones que corresponden al juzgado de policía local. Carabineros solicita obviamente la patente comercial de este motel, donde la denunciante manifiesta que no la posee, efectuando esta fiscalización rutinaria que realizamos nosotros en forma diaria, encontrando al interior una gran cantidad de botellas de alcohol de distintas marcas, como también dentro de estas piezas que estaban al interior se encontraron 4 mujeres de nacionalidad extranjera, haitianas y colombianas precisamente, las que al ser consultadas manifiestan que ejercían el comercio sexual para poder pagar obviamente su estadía al interior. Claro, probablemente lo veían ustedes en imágenes, fue gran la cantidad de alcohol que retiró Carabineros con personal municipal de Providencia. Tomaron un camión 3/4 para llevarse varias de estas cajas de cerveza, principalmente espumantes, también algunas botellas de vinos que se comercializaban en este lugar, que estaba siendo utilizado justamente para el comercio sexual. Lo decían algunas de las mujeres que fueron encontradas al interior de este lugar. Recordemos que estamos en un barrio donde hay bastante presencia de moteles, ¿no? Moteles que sí tienen patentes para operar en este lugar. Hay al menos 4 moteles en este sector. Y los vecinos nos decían que no es la primera vez que se realiza este tipo de denuncias en torno a esta puerta azul que yo les mencionaba.
habían llamado varias veces a carabineros, también a personal municipal, que también había llegado varias veces hasta este lugar para verificar qué es lo que estaba funcionando acá, pero no habían logrado dar con lo que estaba efectivamente ocurriendo, ¿no? Escuchemos cuñas de declaraciones justamente de los vecinos para ver cómo está la seguridad aquí en el sector y cómo conviven justamente con el tema de los moteles y también la prostitución que en algunas partes de este sector también se realiza. En realidad es bastante crítico. A mí me preocupa bastante, especialmente la zona de Parque Bustamante. Es bastante peligrosa en las noches y yo me abstengo de pasear incluso a mi perra en las mañanas, que nosotros salimos muy temprano. Terrible, y más ahorita que están viendo muchas niñas muy pequeñitas, o sea, mujeres muy niñas, como de 14, 15 años, también he visto eso. Ojo de la municipalidad que han estado fiscalizando últimamente en las tardes, o sea, en las noches, la madrugada, pero últimamente creo que ya se han mudado al menos de este espacio. Pero sí creo que la seguridad no es muy alta. Claro, hay preocupación por parte de los vecinos, un barrio que históricamente ha estado asociado al tema de los moteles, también a prostitución en alguna de sus zonas. Lo veían ustedes en imágenes probablemente, fueron 7 las mujeres que salieron desde este lugar, ellas fueron trasladadas hasta una comisaría, la mayoría de ellas extranjeras de nacionalidad haitiana, nos mencionaba Carabineros, no fueron trasladadas por el comercio sexual, sino para verificar cuál es su situación migratoria actualmente, ¿no? Muchas de ellas no portaban una cédula de identidad nacional y por eso justamente fueron trasladadas hasta un recinto policial para ver cuál es su situación migratoria actual. De igual manera, un hombre salió desde este lugar, nos habían mencionado que él era parte de la administración, tratamos de preguntarle por qué estaba ejerciendo en el fondo este tipo de comercio sin patente, no obtuvimos respuesta, así que él también fue trasladado a comisaría, así que estamos a la espera de lo que pueda ocurrir con todas estas personas que fueron trasladadas desde lo que fue este motel clandestino que operaba aquí en la comuna de Providencia. Davor, Natalie. Claro, Jordan, una fiscalización más en una semana de mucha ofensiva en la comuna de Providencia. Vemos allí en el motel este cierre, esta clausura, pero también durante la semana vimos la cancelación de patentes de locales, principalmente en Avenida Manuel Montt, donde había mucho ruido e incivilidad. Es algo que ha causado polémica en esta semana, particularmente en la Municipalidad de Providencia. Gracias por el reporte. Que estés muy bien. Buenas tardes. Internacional. Y ya nos acompaña en el estudio Sofi Norman para revisar todas las informaciones internacionales. Sofi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, viendo lo que está pasando en el resto del mundo y sobre todo con los ojos puestos en el último paquete de ayuda militar que fue ya confirmado durante la tarde de ayer por la administración del presidente Joe Biden desde Estados Unidos. Y en específico un tipo de armas que ha causado bastante controversia. Esto desde que ya se empezó a hablar hace algunas semanas, Nati, que probablemente Estados Unidos iba a enviar bombas de racimo, municiones de este tipo al territorio ucraniano. Esto frente a lo que ellos dicen, problemas que había tenido el ejército de este país para poder tener tipos de armamentos, esto para enfrentar a las tropas rusas. Ayer se confirma entonces por parte de la Casa Blanca que efectivamente dentro de este nuevo paquete millonario de ayuda militar que incluye otro tipo de armamento también va a estar incluido el envío de bombas de racimo, algo que también ha hecho que lleguen varias críticas a Estados Unidos, sobre todo para la figura del presidente Joe Biden. Claro, Sofía, porque uno dice, ¿por qué es tan polémico que se envíen bombas de racimo si también varios países han estado colaborando con Ucrania en enviar distintos tipos de armas? Claro, son súper peligrosas las bombas de racimo. Si tú nos puedes explicar un poquitito, porque también, al no ser tan exactas, podrían afectar también a la población civil. Así es, esto tiene que ver con cómo funciona este tipo de armamento. Esto es básicamente un contenedor, por así decirlo, que es lanzado desde aviones, desde distintos vehículos militares, desde el aire hacia el suelo, hacia el territorio, en este caso de dentro de Ucrania, donde están avanzando las tropas de Rusia. Aquí lo importante, Nati, lo dice el nombre también un poco, municiones de racimo, que tienen racimos finalmente, estas submuniciones, bombetas también, como son calificados. Y aquí está el problema, porque cuando se abre este contenedor son varias las submuniciones que se dispersan en el territorio y caen finalmente al suelo. Y aquí hay dos temas importantes, que tienen un área que abarca la caída de estas submuniciones bien amplia, entre 200 a 400 metros. Eso es parte de la información que tienen las distintas personas, las distintas empresas que desarrollan estas armas, como lo que estamos viendo en esta gráfica
gráfica que muestra un poco cómo viajan estas submuniciones. Se ve el contenedor grande con estas pelotitas que podemos ver en las imágenes, que son finalmente, Nati, las que explotan. Vemos, por ejemplo, este avión que está siendo atacado. Esto es un escenario, claro, ficticio, una gráfica que muestra cómo cae, se abre y finalmente caen estas bombetas, estas submuniciones, y trata de graficar un poco con con lo amplio que puede ser el área finalmente con la que atacan. Les decía, 200 a 400 metros. Pero también, Nati, hay un tema bien importante que tiene que ver con las tasas de fallo, porque si bien caen todo este tipo de submuniciones, hay muchas que no explotan y que pueden estar mucho tiempo en el suelo, escondidas, e incluso hacer explosión años después, y esto puede traer, claro, consecuencias directas al tema que ha sido más debatido desde el día de ayer, cuando se confirma este paquete de ayuda, que es los civiles. ¿Qué pasa con alguien que la pisa sin querer, que la toma de curioso probablemente? Ese es uno de los temas también más controvertidos que tiene este tipo de armamento. Claro, Sofía, eso ha hecho también de que muchos países se comprometan en no utilizar este tipo de armamentos. Son más de 100, Chile, España, Canadá entre ellos, que han decidido justamente por estos riesgos de que la población civil termine herida, o incluso, como tú decías, que pasen mucho tiempo estas municiones en el piso y después pasa un niño por ese sector, una familia, gente que no tiene nada que ver con un conflicto bélico, o incluso años después de que se haya terminado el conflicto, terminen siendo afectadas por este tipo de municiones. Claro, es una convención que fue firmada hace ya bastante tiempo, es un debate que se dio dentro de Nueva Zelanda, de hecho, donde más de 100 países se unen a este llamado a distintos temas: no desarrollar este tipo de armas, no seguir entregándolas a otros países, y también de alguna forma convencer a otros gobiernos, a otras entidades que no utilicen este tipo de armamento. Bien lo decía, son varios los países que se unen a esta convención, entre ellos Chile, que desde el 2018 ya no desarrolla y se compromete a no desarrollar este tipo de armas, entre muchos otros gobiernos también a nivel internacional, pero son varios los países, y países bien importantes también, que no se incluyen dentro de esta convención. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, China son solamente algunos de los gobiernos de los estados que no se unen a esta convención, a este tratado que de alguna forma busca poner un límite, regular este tipo de armas que ha causado hartas críticas hacia Estados Unidos. Aquí el mismo presidente Joe Biden, en una entrevista con CNN, defendió el uso de el envío de este armamento hacia Ucrania, por lo que les decía, él dice que serían mucho mayores las consecuencias de que Ucrania se quede sin armamento para los civiles que el envío de este tipo de armas. Desde Ucrania elogiaron, claro, que les haya llegado este tipo de municiones, que las venían pidiendo hace bastante tiempo. Hemos visto, Nati, como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no ha detenido su discurso de a otros países de envíen mayor armamento, envíennos dineros, todo esto para enfrentar a las tropas rusas. Y de hecho, justo hoy día se cumplen 500 días desde que inició el conflicto, y que ha tenido todas estas aristas también que se han ido sumando. Siempre, por ejemplo, el temor de una escalada nuclear. Ahora tenemos por lo menos este envío de las bombas de racimo que Ucrania dice no va a usar en territorio ruso. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué dice el presidente Zelensky cuando se le pregunta sobre cómo van a utilizar estas bombas? Claro, él de todas maneras agradece enormemente, él dice, a Estados Unidos, que lo ha apoyado desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, pero él aclara que no van a utilizar sus tropas este tipo de armamento en, por ejemplo, ciudades rusas que se encuentran sobre todo cercanas a la frontera con Ucrania, que son las que han visto mayores incursiones por distintos grupos, no solamente tropas derechamente ucranianas, y también dice que esto va a ser utilizado en los campos de batalla, en donde hoy día ambas tropas, tanto rusas como ucranianas, se están enfrentando mayormente, por ejemplo, al este del país, que hemos visto en la región del Donbass, que ha sido una de las más afectadas también por los enfrentamientos. Ellos dicen no se va a utilizar en áreas donde haya civiles, donde haya gente, todo esto, claro, para evitar que haya víctimas inocentes finalmente con el uso de esta controvertida munición, estas bombas de racimo. Desde Estados Unidos, tanto Joe Biden como miembros de la Casa Blanca han defendido este envío y dijeron que de todas maneras no fue una decisión fácil, sobre todo pensando en lo que hemos estado conversando, que tiene que ver con las vidas de los civiles. Tenemos parte de las declaraciones, de hecho, que realizaron desde la Casa Blanca los asesores de seguridad nacional. Escuchemos.
Es una decisión difícil, es una decisión que aplazamos. Requirió una mirada muy profunda al potencial daño a los civiles. Y cuando reunimos todo eso, hubo una recomendación unánime del equipo de seguridad nacional. Y el presidente Biden finalmente decidió, en consulta con aliados, socios y miembros del Congreso, avanzar en este paso. Ahí teníamos entonces Jake Sullivan desde la Casa Blanca defendiendo este envío de bombas de racimo a Ucrania. Y él dice, no fue una decisión fácil, pero poniendo todo sobre la mesa, finalmente la decisión es unánime dentro de las máximas autoridades de Estados Unidos de enviar a Ucrania, a las tropas de este país, bombas de racimo que obviamente desde Naciones Unidas, por ejemplo, Nati, también distintos gobiernos ya han dicho que estas se han utilizado durante el transcurso de la guerra en Ucrania, tanto por parte de Moscú como también de Kiev, algo que ambos países dicen que no han hecho, claro, lo han negado, pero ahora tenemos confirmado por lo menos que se van a enviar este tipo de armamento a Ucrania. Vamos a seguir atentos durante el resto de la jornada para ver las críticas, las reacciones que están llegando de distintas partes del mundo, de países que tanto están adheridos a esta convención como también los que no quieren dejar de producir este tipo de armamento. Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos a mover al territorio de Francia para ver qué es lo que está pasando después de días de tensión, sobre todo cuando estamos hablando de la violencia policial. Recordemos que hace ya algunas semanas, algunos días se dio este aumento importante de la violencia, Nati, esto por la gente que estaba protestando contra la policía y en específico contra la muerte de un joven de 17 años, Nael, de ascendencia argelina del norte de África, esto por un disparo de un policía. Estamos viendo las imágenes de este día sábado de otro tipo de manifestación, pero también dentro de esta temática que tiene que ver con la tensión racial, en específico de un asesinato que se dio hace ya bastantes años. Todos los años se conmemora la muerte de esta persona, una persona afro también, y aquí mucha gente que no había marchado con anterioridad respecto a esa muerte por violencia policial, lo hizo este año en un intento también de demostrar, Nati, el descontento que hay de la población civil, de los franceses, frente a cómo la policía enfrenta distintos tipos de situaciones. Sobre todo ellos acusan que aquí hay ciertos temas raciales dentro de las fuerzas policiales de Francia. Claro, acá decía un concejal, yo estaba leyendo que esto era un problema más de integración que un problema policial o puntual en este caso. Y había visto también algunos documentales donde le preguntaban a muchos jóvenes que venían de familias que eran migrantes y que habían nacido en Francia, se habían criado en Francia, pero no se sentían franceses justamente por la discriminación que sentían a diario. Entonces también esto es algo que se viene arrastrando hace muchos años en un país que tiene una alta tasa de migración también y de comunidades de distintos países. Claro, de todas maneras, este no es un tema reciente, lo vemos ya con esta marcha del 2016, es que muere esta persona bajo custodia policial y son los puntos ya álgidos que dan cuenta de este problema, tanto problemas de cómo los franceses enfrentan la migración, enfrentan a, finalmente muchos decían, personas a las que no están acostumbrados y claro también cómo la policía enfrenta este tipo de situaciones. Lo veíamos con la muerte de este joven de 17 años, algo que tensionó al máximo las relaciones entre los franceses, entre la gente que salía a las calles y también con la policía. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes, de hecho, de cómo quedan las principales ciudades francesas después de este aumento de la violencia que además pone en jaque a la administración del presidente Emmanuel Macron, que tiene que dar respuesta tanto a la gente que no quiere este tipo de manifestaciones, que no quiere el caos, los disturbios, la violencia, pero también los llamados de la gente que no fue poca la gente, además, Nati, que salió a las calles a demostrar el descontento frente a la violencia racial policial que acusan miles de personas. Y Macron, que ya venía con problemas también por la reforma de pensiones, se le criticó también que en medio de las protestas fue un concierto del Elton John, entonces también tiene algo bien complejo por delante el presidente francés. Claro, de todas maneras es una tensión que está latente, hoy día se retoma este tipo de manifestación y de hecho son varias las organizaciones que han dicho tenemos que volver a las calles, tenemos que protestar la muerte no solamente de esta persona el 2016, sino que también de Nael hace ya algunos días y otras situaciones que suman
al descontento entonces de los franceses. Una situación que estamos monitoreando, obviamente, todo esto que se está viviendo en las calles de Francia. Vamos a hablar también, Nati, de un tema que trae harto debate, harta conversación y también llamados de los mismos expertos, que tiene que ver con el clima extremo. Vamos a revisar primero lo que está pasando hoy sábado en las calles de la capital de India. Lluvias intensas que han traído inundaciones de las calles y esto, claro, dificultad para la gente para movilizarse a pie, en auto, y también consecuencias que tiene dentro del día a día para todas estas personas, millones de personas también que viven en la capital, en Nueva Delhi. Se vio paralizada entonces con estas intensas precipitaciones en un contexto, Nati, que de hecho lo hablábamos hace un par de semanas. Son cientos las personas que han muerto dentro de India, más hacia el norte, por ejemplo, por olas de calor intensas que incluso se adelantan un poco. Normalmente son en los meses de julio, agosto, decían los expertos, pero son temperaturas que no se veían por lo menos a comienzos de junio, incluso a finales de mayo, más de 40 grados, 45 grados en algunas ciudades de India, y que se suma también a este otro extremo, claro, las lluvias, los vientos también, todo lo que está pasando dentro de un mismo país, que se demuestra que los fenómenos meteorológicos extremos se pueden dar dentro de un mismo territorio con estas altísimas temperaturas, pero también con las inundaciones que estamos viendo en las imágenes. Claro, inundaciones que hemos visto a lo largo del mundo en distintos lugares. Yo estaba leyendo también que en China siguen las inundaciones también, y en Europa, donde están en verano, las lluvias también han azotado a España. O sea, el clima extremo no lo vemos solamente en nuestro país, sino que se está viendo en distintos puntos del planeta. Claro, y tiene un tema también, no solamente fenómenos extremos distintos como el calor y las lluvias, sino que también haciendo cada vez más extremas las lluvias. Y es que en esta época se suelen dar precipitaciones por la época, el verano también suele traer lluvias en esta zona del mundo, en India, en China, pero nunca antes con esta magnitud, claro, con esta cantidad de agua que está cayendo dentro de, en este caso, la capital de India. Pero claro, son imágenes que siempre además llaman la atención, son bien impactantes en lo extremo que están siendo los fenómenos meteorológicos. Lo veíamos durante estos últimos 2 días, lo impactante que está sucediendo en el norte de España, donde actualmente hay alerta, de hecho, por las tormentas, las lluvias, los vientos. Estos registros que de hecho estamos viendo en pantalla, que muestran la intensidad de la caída de la lluvia en España, sobre todo en la zona norte, ciudades como Zaragoza, Nati, donde decenas de personas se vieron atrapadas en medio de las calles, que se convirtieron en básicamente ríos. Este video, sobre todo, que estamos revisando en estos momentos, que dio la vuelta al mundo, la fuerza con la que el agua arrastra a los autos, y todo esto trae, claro, las alertas para la gente, para los residentes, pero aquí los expertos, sobre todo de cambio climático, han sido bien directos. Esto es una clara consecuencia del aumento de las temperaturas a nivel mundial, y lo vimos también durante los últimos días. Nunca antes la Tierra había alcanzado una temperatura promedio tan alta. Esto incluye las temperaturas de todos los países del mundo. Es una situación, claro, que tiene este llamado por parte de los expertos, organizaciones, la misma gente, que hay que tomar medidas urgentes para evitar este tipo de extremos. Exactamente, el junio más cálido en la historia del planeta Tierra, por lo que decían. Sophie Norman, muchas gracias por traernos toda esta información internacional. Gracias, Nati, que estés muy bien. Chao. La 1 de la tarde ya con 55 minutos, y antes de ir a una pausa les propongo que revisemos un adelanto del informe especial que vamos a exhibir aquí en TVN mañana domingo. 3 mujeres y un hombre en un motel. La muerte de Valentina González. Hola, chicos lindos de mi Instagram. Un prófugo de la justicia. Una jueza investigada. A un año, antecedentes exclusivos. Las últimas horas de Valentina. Informe especial. Domingo, 22:35 horas. En TVN. Ya volvemos con 24 tarde.
estas repercusiones, no tan solo en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ayer conocíamos nuevos antecedentes que también se habían implicado en lo que había sido el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Pero claro, la noticia de último minuto que ayer se desarrolló durante la tarde tiene que ver precisamente con la región de El Maule, porque precisamente acá tenemos dos personajes relevantes. Uno es el ministro encargado de la cartera de Vivienda y Urbanismo, hablamos de Carlos Montes, y otro quien hasta la tarde de este viernes entonces ejercía como seremi de vivienda en la región del Maule. Hablamos entonces de Rodrigo Hernández. Ayer por la tarde el ministro Carlos Montes anunció que se le había solicitado la renuncia a Hernández por presuntos vínculos entonces que el militante de RD tiene con la Fundación Urbanismo Social, que precisamente entonces esa seremi tiene lazos, tiene convenios con dicha fundación. Ahora, lo cierto es que precisamente durante la noche de este viernes, hace pocas horas nada más, el ex seremi ahora Hernández entonces envió un comunicado refiriéndose a estos hechos, a esta renuncia que se le había solicitado y a lo que estaba pasando en relación a estos antecedentes que estaban poniéndose sobre la mesa. Lo cierto es que Hernández, quien es militante, lo volvemos a insistir, de Revolución Democrática, partido político que está en cuestión por los diferentes vínculos que tiene con otras fundaciones, había sido asesor jurídico de Urbanismo Social, fundación que entonces a través de esta carta dijo que había reconocido que firmó un convenio de renovación de la vigencia con la ONG sin percatarse entonces que favorecía a la fundación en donde trabajó. ¿Qué más dijo? Dijo que sin duda él esto lo reconocía como un error administrativo, que estaba a disposición absoluta de la investigación, pero también utilizó esta carta para defenderse, porque dijo que no solo no ha intervenido en ninguna parte del proceso que se haya llevado a cabo para la suscripción de convenios asociados a la fundación en la que trabajé antes de ser autoridad, recalca, sino que además dice que el equipo de la región, compuesto por funcionarios de carrera, han asumido en todo momento que mi inhabilidad y como deber de abstención y imparcialidad se debe ejercer de manera clara, preventiva y automática. Esa es la defensa que hace entonces el ex seremi de El Maule, Rodrigo Hernández, a través de un comunicado. No se le vio más durante la tarde de este viernes, por ejemplo. La pregunta era si iba a ir a buscar, por ejemplo, sus cosas al edificio donde trabaja la seremi, pero lo cierto es que no hemos tenido más antecedentes, aparte de esta carta que él envió respecto a la defensa que él realiza en este caso, en donde dice, insistimos, que va a trabajar, va a estar a disposición de la investigación de este caso. Quien habló en detalle sobre esta información, esta carta que había enviado el ex seremi, en donde reconoce finalmente que firmó estos convenios, fue precisamente el jefe de la cartera, Carlos Montes. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones. Ahora, días después, a pesar de lo que habíamos consultado, lo que le habíamos planteado, si hay otro elemento, ¿ya? Nos dijo que no. Bueno, él lo que hace en esta carta es decir que se equivocó, pero en definitiva él autorizó a una institución que es parte de urbanismo social, le autorizó para poder reanudar funciones dentro de la región, teniendo inhabilidad para hacerlo, y es por eso que se le pidió la renuncia al cargo y a su vez se entregaron todos los antecedentes a las instituciones que correspondan. Vamos a ver lo que dicen las instituciones en definitiva, no basta con lo que él diga. Un caso que complica sin duda al gobierno del presidente Gabriel Boric y sobre todo el mandatario, porque recordemos que hace pocos días nada más el mismo presidente había de alguna manera defendido a quien era entonces el seremi del Maule. Había dicho que hasta ahora no habían antecedentes que significaran la renuncia o la salida entonces del seremi. Días después, en donde el mandatario de alguna manera lo defiende, se le solicita la salida del cargo por eventuales entonces irregularidades que ya están en manos de la Fiscalía y están siendo investigados para esclarecer estos hechos. Caso convenio que inicia precisamente en la región de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, una fundación que hoy también está siendo investigada, pero en este caso al otro lado de nuestro país, precisamente en la región de Aysén. La Fiscalía Regional entonces abrió ayer por la tarde, se anunció una investigación por dos casos diferentes que fueron entonces puestos a disposición del Ministerio Público, en este caso por diferentes diputados parlamentarios de la zona.
El primero tiene que ver con la Universidad de Aysén y precisamente esta fundación de la cual estábamos hablando, Democracia Viva, que es la que sin duda hizo que se destapara este escándalo político y que nuevamente se ve implicada en otro caso por eventuales irregularidades por traspaso de dinero entre una fundación y también entonces una entidad, en este caso la Universidad Estatal de Aysén. Ahora bien, la Fiscalía Regional de Aysén no solamente está investigando este caso, porque los diferentes parlamentarios de la zona también entregaron información, antecedentes que se tienen sobre otra irregularidad y que en este caso sí tiene que ver con una entidad, en este caso del gobierno regional. El GORE, el gobierno regional de la región de Aysén, también tiene eventuales vínculos que podrían darse como de corrupción, tal vez, por convenios, en este caso con la Fundación Procultura, otra fundación que está en la mira por diferentes casos en el norte de nuestro país, casos que entonces podríamos decir se repiten una y otra vez en cuanto a las fundaciones implicadas en esta situación. El ministro Carlos Montes también habló sobre este tema. Vamos a escuchar sus declaraciones. Desconozco los antecedentes de Aysén mayormente. Sé que está vinculado a la gobernación, a programas de la gobernación, y eso tendrán que investigarse. Si descarto no que hayan otros hechos ligados a fundaciones en general en la organización del Estado, yo no puedo descartarlos. Espero sí que no lo hayan, espero que la verdad que esto haya sido algo más focalizado, pero no tengo elementos como para decirlo. Séptima indagatoria entonces que involucra en este caso a una autoridad regional. Octava que involucra o que compromete a una institución del Estado en estas 3 semanas que ya se lleva desarrollando el caso convenio. En este caso se pone en duda el traspaso de más de 1.600.000 pesos para la ejecución de diferentes proyectos en la zona. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones precisamente de parte de los parlamentarios que denunciaron estas eventuales irregularidades en Fiscalía. Este programa estaba en el FOSI, estaba en manos del FOSI. Y hoy día, después de 2 años, no sé bien la fecha, pero ya bastante tiempo, sale a aprobación en el Consejo Regional, por el Consejo Regional. Entonces eso a nosotros nos llama la atención. Además, este programa está aprobado en este plan de zonas rezagadas por 800 y fracción millones de pesos. Y hoy día se presenta y se ha aprobado por 1.600, por el doble. Esto sucedió el 12 de abril. Y el día 19 de abril, el gobierno regional de Magallanes le entregó 1.500 millones a la Fundación Procultura para un proyecto similar a ejecutar en la provincia de Porvenir, similar al de la región de Aysén. Los antecedentes entonces que se ponen sobre la mesa, que fueron entregados a Fiscalía, quien abrió en la región de Aysén una investigación para esclarecer entonces estos eventuales hechos de delito entre entonces las fundaciones y por un lado la Universidad Estatal de Aysén y la Gobernación Regional. Caso convenios que no pretende terminar acá y que ya ha dejado varios caídos, 2 seremis en diferentes regiones, como lo veíamos entonces con Rodrigo Hernández, uno de ellos que ya entregó su defensa a través de una carta, pero también por ejemplo, a quien había sido la subsecretaria de la cartera de vivienda también se le solicitó su renuncia. Así que vamos a ver en qué termina este caso, que desde diferentes parlamentarios, diferentes partidos políticos también, por ejemplo, han solicitado un cambio de gabinete que es urgente, dicen, para tratar de un poco animar, bajar los ánimos, la tensión que existe actualmente y donde piden principalmente la cabeza de Carlos Montes y también el ministro de Desarrollo Social, que se ha visto implicado por diferentes investigaciones, Giorgio Jackson. Claro, Agustina, en este caso convenios que comienzan en Antofagasta, luego en el Maule y ya lleva 9 regiones en investigación. Agustina, muchas gracias por esa información. Buenas tardes. Gracias, Buenas Agustina. tardes. Y cambiamos completamente de tema con algo que ha marcado también la agenda en las últimas horas, porque 6 mujeres lo denunciaron y este viernes se acreditó que siempre dijeron la verdad. Por segunda vez, Martín Pradena fue declarado culpable de todas las agresiones sexuales de las que fue acusado, ratificando así su responsabilidad. Claro, la Fiscalía pide más de 40 años de cárcel a la espera de que el tribunal comunique la sentencia. Me siento sucia. Te dije el otro día, le dije, weón, me dio la... Yo no quería, ¿no?
Pensó que nadie le iba a creer, que pondrían en duda su verdad. Se sentía sucia, avergonzada, simplemente no pudo más. Su muerte expuso el primer caso, pero no era la única. Luego, otras 5 mujeres dijeron haber vivido lo mismo. Agresiones sexuales con un nombre en común, Martín Pradenas, y a quien el tribunal nuevamente declaró culpable. La convicción de que en esos delitos reiterados el justiciable tuvo una participación inmediata y directa, quedando desvirtuada la presunción de inocencia que lo amparaba al inicio del debate, se procederá a condenar a Martín Nicolás Ignacio Pradenas Düber. Por segunda vez, cada uno de los abusos y violaciones denunciadas fueron acreditadas, estableciendo su responsabilidad en calidad de autor. Porque no es un solo delito, son 7 delitos, por lo tanto cada una de las víctimas, y tanto mi hija también que ya no está, necesita justicia. Casi 4 años han pasado desde que Antonia ya no está, pero fue finalmente su testimonio una luz para muchas que por años callaron. Bueno, mi hija Antonia ha sido la luz en realidad de muchas mujeres en poder hablar, en poder sacarse en realidad esta vergüenza y esta culpa, porque las víctimas nunca son las culpables. Fue Antonia quien sin saberlo abrió el camino hacia la búsqueda de justicia. Todas lo dijeron, los hechos sí ocurrieron y una larga investigación lo estableció. Si la conducta de él ha sido de no respeto hacia la mujer, él no ha cumplido con lo que le impone la norma. Por tanto, no puede tener una conducta que se estime irreprochable. Exige penas ejemplares. Por lo tanto, entendemos que una pena de 20 años no resulta ejemplar al cúmulo de delitos sexuales que cometió esta persona. Extensa espera con un primer juicio anulado no por el fondo, sino por el error de un magistrado. Un proceso difícil que todavía no sana, pero que marca un precedente. Bastante ilusionadas con esta sentencia porque eso podría significar también una pena y que sea realmente ejemplificadora para este tipo de delitos. Que son muchas las víctimas en Chile de delitos sexuales que buscan justicia, son más de 10.000 denuncias al año y a ellas queremos decirles que no pierdan la esperanza, que denuncien. Las mujeres de Chile esperan que a futuro no se dude de su palabra al momento de recibir una denuncia, que no se les niegue el derecho a denunciar y a poder entablar una investigación o un proceso judicial. No mintieron, fueron 6 las jóvenes atacadas, incluida una niña menor de 14 años. Por todos los delitos, Pradenas arriesga hasta 41 años de presidio. A nuestro juicio, los distintos hechos que se atribuyeron son de una misma naturaleza, entonces el tribunal podría realizar esa adecuación de pena que nosotros solicitamos. No excediera de 10 años y un día de privación de libertad. No podemos dejar de olvidar que lo que se ha acreditado son afectaciones a cada una de las víctimas, por lo cual también hay que tomar este paso con tranquilidad, pero sí entendemos que este hito marca un punto relevante en la etapa reparatoria de cada una de las víctimas. Pedir una pena por cada delito, penas que suman más de 40 años, y a partir de eso el tribunal debe resolver la situación. Antonia no se fue en silencio, alzó la voz por todas, puso en la palestra la perspectiva de género y devolvió la credibilidad a las víctimas, haciendo aún más fuerte su palabra. Ahora, la última la dirán el próximo 28 de julio, día en el que se conocerá la sentencia que deberá cumplir el responsable de 5 abusos sexuales y 2 violaciones, Martín Pradenas. Claro, y precisamente tras el veredicto condenatorio contra Martín Pradenas comienza a escribirse el último capítulo de un caso que impactó al país. Claro, y además Nati incluso generó cambios en la ley para combatir la violencia de género. El 13 de octubre de 2019, el país se enteró de la muerte de Antonia. ¿Por qué? Si ella no tenía que irse, ella no quería irse, ella no se quería morir. Mi hija se quita la vida porque no supo resolver esta impotencia, este trauma que le provocó la violación. En su celular, sus padres descubrieron mensajes que revelaron la cruda verdad. 3 semanas antes, había sido víctima de violación y abuso. Y lograr encontrar justicia y honra para mi hija. Eso es lo que queremos. Martín Pradenas se convirtió en el principal sospechoso. Un mes después, otras 5 mujeres lo acusaron por abusos sexuales ocurridos entre 2010 y 2019. En julio de 2020 fue formalizado y se inició un proceso judicial que ya se ha extendido por 3 años. Fueron las familias principalmente las que se organizaron y buscaron que se legislara al respecto. Así es como esto comienza a armarse. El dolor se convirtió en una causa.
La familia de la joven impulsó junto a algunas parlamentarias una propuesta legislativa que buscaba proteger a las víctimas de delitos sexuales. Una lucha que ha encabezado el padre de Antonia, que esta mañana llegó a Santiago para firmar su apoyo a un proyecto de ley que busca llevar el nombre de su hija. Nosotros queremos que como sociedad nos preguntemos qué podemos hacer para cambiar esto. El caso remeció a la opinión pública y puso en el tapete las falencias de la ley para abordar la violencia de género. Debido también a la presión mediática, a una realidad y que los medios de comunicación comienzan a preguntarse, bueno, ¿qué pasa acá? Los legisladores se hacen eco de esto y se logra que se legisle. Por unanimidad, el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. En diciembre del año pasado, el gobierno finalmente promulgó la ley que tipifica el suicidio femicida. Es decir, provocar que una mujer acabe con su vida a través de maltratos sistemáticos o abusos sexuales. Tiene mucho enfoque de género, tiene una intervención multisectorial de varias instituciones que tienen que participar en esto y tiene también algo que es bien importante, que establece una nueva tipo penal, este suicidio femicida, que permite sancionar lo que antes no existía. Chile se convirtió en el segundo país del mundo, luego de El Salvador, en reconocer esta figura legal. Además, la nueva ley estableció penas que van desde los 3 a los 10 años de presidio. Se establece básicamente, aparte de las garantías procesales para proteger a la víctima, para darle, por ejemplo, evitar que entre la prensa a los juicios, proteger la identidad de la víctima, evitar que cualquier persona dé declaraciones respecto a la víctima y respecto al juicio mismo para evitar su revictimización. Producto de la violencia que vivimos las mujeres, hay algunas mujeres que como única forma de escape de ella ven el suicidio como esa forma de escape. Por lo tanto, así fue en la situación de Antonia. Hoy día tenemos una legislación al respecto. La ley también amplió el plazo para la prescripción de este tipo de casos a 10 años. Una normativa que fortaleció las herramientas legales para castigar la violencia de género y la inducción al suicidio. Todo para que casos como el de Antonia o el de muchas otras mujeres obtengan justicia. Y cambiamos completamente de tema para contarles sobre la nueva arista relacionada a la acusación constitucional en contra del ministro Ávila, un posible mal uso de fondos en la JUNAEV que ha sido en todo caso negado por la institución e incluso también por la defensa del ministro de Educación. Claro, a pesar de esto, la oposición no descarta acudir al Ministerio Público. Josefa Budnik nos entrega todos los detalles del caso. Buenas tardes, Josefa. ¿Qué tal, Josefa? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Efectivamente, les entrego nuevos detalles del caso y esto, como ustedes mismos decían, en el contexto de la acusación constitucional al ministro Ávila. Este jueves, voy a partir en orden cronológico para que entiendan bien lo que está sucediendo aquí. Este jueves, un exdirector de la JUNAEV, Cristóbal Acevedo, hizo graves acusaciones que apuntan, escuche bien, a 3.500 millones que se le habían entregado a la empresa Socer para que esta empresa repartiera una cierta cantidad de colaciones que sería un jugo, un snack y una fruta. ¿Cuál es el problema aquí? Es que esta empresa solo habría, y esto es lo que dice la acusación de Cristóbal Acevedo, esta empresa solo habría entregado 30 colaciones con esos 3.500 millones. Bueno, ese mismo jueves se dio por desestimada esa acusación en la misma comisión revisora de la acusación constitucional del ministro Ávila. Pero, de todas formas, la oposición, por supuesto, dice que esto sí debiese entrar en la acusación constitucional del ministro Ávila porque dentro de todos los capítulos de esta acusación constitucional, en el capítulo 6 específicamente, hay ciertos puntos que hablan de infracciones hacia la JUNAEV, por lo tanto la oposición sí cree que esto debiese ingresar dentro de la acusación constitucional, mientras que de parte de la defensa del ministro Ávila dice que asegura que mientras hay una acusación en curso no pueden agregarse nuevos antecedentes, por lo tanto ahí está realmente la discusión si es que esto podría ser parte de la acusación constitucional del ministro Ávila o no. Esto, bueno, incluso está en el reglamento, es lo que dice la defensa del ministro Ávila. Pasemos a escuchar esas declaraciones y también declaraciones de la oposición. Cualquier persona que lee la acusación constitucional
no va a haber nada de lo que dijo el señor Acevedo en su sesión. Es más, ninguno de los hechos que él menciona está en la acusación. Y esto es un principio básico de defensa. Yo tengo que saber de qué se me está acusando. Si yo acuso a una persona de matar a alguien, tengo que decir quién es la persona, dónde la maté, cómo la maté y cuándo la maté. Así es, desde la JUNAEV también en un comunicado niegan rotundamente que la acusación sea verídica. E incluso aquí dice que acusan que el cruce de datos es erróneo y antojadizo, puesto que no tiene en cuenta todas las variables del programa. Tanto así que la propia directora de la institución, la directora actual de la JUNAEV, pidió a Contraloría que fuesen investigados, en el fondo para decir que ellos no han cometido aquí ningún delito y no hay ningún mal uso de fondos. Desde la oposición también aseguran, como les comentaba antes, la diputada Gloria Navellán y también el diputado Diego Chalper, quienes son miembros de esta comisión revisora, acusan y dicen que esto sí debiese entrar en la acusación constitucional del ministro Ávila y que debiese ser investigado, sobre todo porque el Ministerio de Educación tiene supravigilancia a la JUNAEV, por eso él debiese responder también ante estos hechos. Pasemos a escuchar las declaraciones de la diputada Navellán. Por cuanto en el capítulo 6 está claramente especificado y explicado el aumento que hay desde un 40 a un 60% en el monto para las empresas relacionadas con el tema de las colaciones, específicamente la misma de las famosas 30 colaciones del año pasado. Nos comunicamos esta mañana con Cristóbal Acevedo, quien hace esta acusación en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro Ávila el jueves recién pasado y dijo que no iba a querer seguir refiriéndose al tema. De todas maneras, y a pesar de que esta acusación ya está desestimada en la Comisión Revisora del ministro Ávila, desde la oposición de todas maneras dicen que por supuesto apenas termine todo este capítulo de la acusación constitucional contra el ministro Ávila van a ir a Fiscalía y por supuesto también a Contraloría para que se investiguen hasta el final estos hechos que, como les comentaba, la JUNAEV y desde la defensa también del ministro Ávila los niegan rotundamente. Claro, Josefa, recordemos que el informe de la comisión no es vinculante y por eso la decisión soberana la va a tener el próximo miércoles cuando se ventile esta acusación ahí en la Cámara de Diputados y con que uno de los 7 capítulos tenga luz verde de parte de la Cámara de Diputados, esto ya pasa al Senado donde finalmente se vería el futuro político del ahora ministro de Educación. Gracias por este informe, que estés muy bien. Bien, y cuando son las 14:26 de la tarde vamos a hacer una breve pausa en las informaciones y ya seguimos con más noticias por 24 tarde. No se vayan. Y en el invierno de 1978, Mario Kreuzberger tomó una decisión que cambió no solo su vida, sino la de miles de familias. Decidió embarcarse en un programa de televisión de 27 horas en cadena nacional para reunir $1 millón en ayuda a los niños con discapacidad. Así nace la idea de la primera Teletón, una historia que les contamos en Archivo 24. Así creo que hoy día tenemos que empezar la Teletón, también en forma improvisada. Ella quiere entregar su alcancía. Y así nace la idea de hacer un programa solidario para juntar $1 millón. Te voy a contar un cuento. Fíjate que una vez muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños se unieron para ayudar. No sé, la verdad, muchos dicen que era por las pecas y los ojos verdes, porque era simpática, porque iban a ver a varios niños y entre ellos estaba yo. Antonio Bodanovich. Primero trabajamos en una casa que era una casa más bien chica, de 2 pisos, en que había que subir con los niños, ¿no es cierto?, en brazos. Creemos que vale la pena. Todos estamos en la Teletón. Había una incertidumbre, o sea, nadie sabía lo que iba a suceder. Todo lo que se logró era inesperado. Necesitamos reunir hoy día 33.790.000 pesos.
En el invierno de 1978, Mario Kreuzberger va a tomar una decisión sin retorno. Llévalo al Banco de Chile. Tiene 38 años y no tiene ni la espalda ni la trayectoria que hoy ostenta. Llega hasta acá, hasta la casa de la Sociedad de Pro Ayuda al Niño Lisiado. Y pese a que el dueño de Canal 13 no está de acuerdo, va a unir a todos los canales de televisión. La primera semana de diciembre de aquel año va a ser la primera Teletón. Nos unimos, además de entretención, podemos hacer el bien. El Canal 13 me dice, yo no estoy de acuerdo en participar en esto. Yo pensé que usted iba a hacer un programa como Sábado Gigante, me está metiendo en tremendo lío. Entonces yo le digo a don Eleodoro Rodríguez Mate, que en paz descanse, bueno, si no lo puedo hacer aquí, lo haré en cualquier parte, me tengo que ir del canal. Y ahí en ese tira y afloja, lo aceptó. Señoras y señores, a continuación comienza la primera Teletón. Yo me tiro solo, sin preguntar en el Canal 13. ¿Quién me ayuda? Y el primero que me ayuda es Antonio Bodanovich. Y él es el primero que dice, yo también voy. Antonio Bodanovich. Era bueno ir con TVN porque tenía más cobertura que el 13, ¿no? Tenía más cobertura, pero era bueno hacer una cadena nacional. Esta era una idea, porque yo adapté lo de Jerry Lewis a mi mente y a lo que yo creía que se podía hacer en Chile. En ese momento en Chile no habían tarjeta de crédito. Ella quiere entregar su alcancía. En Estados Unidos toda la donación era en tarjeta de crédito. O sea, había que hacer un programa y había que construir algo totalmente distinto a lo que tenía el Jerry Lewis. A través de Televisión Nacional de Chile, de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile para sus canales 13 de Santiago, 8 de Valparaíso, 5 de San Fernando y 5 de Concepción. Corporación de Televisión de la Universidad de Chile. Esta transmisión llegará también a ustedes por las emisoras Chilena, Cooperativa, Minería, Portales y Santiago. Aunque un país joven como el nuestro tiene cientos y miles de problemas, si nosotros, los que estamos a cargo del espectáculo, los que lo entretenemos en la radio, en la televisión, los que le entregan las informaciones de los diarios, nos unimos, además de entretención, podemos hacer el bien. La rehabilitación es la palabra que significa futuro y vida para cualquier niño o adulto impedido. Al principio con un poco de duda, porque además estábamos en medio de un conflicto que posiblemente iniciaba Chile con la Argentina. Chile estaba quebrado ideológicamente, había un gobierno militar, había un porcentaje que estaba con el gobierno y había un gran porcentaje que estaba en contra del gobierno. Vamos a cometer muchos errores, pero todos pusimos el mayor de los empeños. Nadie puso dificultades. La televisión completa, la televisión chilena unida. Y uno de los móviles de la televisión chilena nos invita a conocer qué es lo que sucede acá en Santiago, en una de las sucursales del Banco Chile. Adelante, Alipio Vera. Alipio. Gracias, Antonio. Con un equipo del Departamento de Prensa de Televisión Nacional nos encontramos en el interior de las oficinas de la sucursal San Paulo del Banco de Chile. Esta es una de las tantas abiertas en todo el país para recibir las donaciones, el aporte voluntario y generoso de los chilenos para esta campaña. Durante el mes de noviembre le vamos a recomendar servicios y productos. Prefiéralos y nos permitirá construir el primer gran centro de rehabilitación infantil para los niños lisiados que tanto lo necesitan. No sé, la verdad, muchos dicen que era por las pecas y los ojos verdes, porque era simpática, porque iban a ver a varios niños y entre ellos estaba yo. Y yo creo que a los niños los eligen porque son niños que pueden mostrar un poco más de historia de lo que es la Teletón y las familias, el esfuerzo que han hecho por salir adelante. Vamos a reunir $1 millón en nuestra primera Teletón.
Teletón. A mi mamá la llamaron, yo era muy chica, entonces no tengo idea, pero a mi mamá la llamaron a la oficina y le hicieron la propuesta de ser un caso Teletón. Y la historia era fuerte, porque una mamá soltera que quedó con nada, casi en la calle, y con una niña que le entregaron sin decirle lo que tenía. Jane. ¿Jane cuánto? Jane Margaret Hermosilla Donos. Se supone que yo no podía caminar, que la verdad es que iba a estar encerrada en mi casa y haciendo nada, y no fue así. Producto de la Teletón, y yo debo agradecer también a mi familia. La verdad es que yo tengo una mamá maravillosa. Y la Teletón que nos ayudó, pues la verdad es que ellos nos acogieron como familia y nos cuidaron hasta cuando yo ya salí del colegio y cuando tuve mi primer trabajo, ellos me ayudaron. Jane Hermosilla se convirtió en la primera niña símbolo de la Teletón, mientras la doctora María Antonieta Blanco, en paralelo, entregaba todo su tiempo en ayudar a rehabilitar a quienes llamaba a sus niños. Es una eminencia, ya ha hecho escuela en este ámbito. Ligada desde siempre a la Teletón, hoy disfruta de su merecido retiro. La directora me llamaba para ver si yo podía ir a atender a los niños, pero era un trabajo voluntario. El contrato mismo como médico fisiatra comenzó el año 1977. Era claro, primero trabajamos en una casa que era una casa más bien chica, de 2 pisos, en que había que subir con los niños, ¿no es cierto?, en brazos a sus atenciones en el 2.º piso y después bajarlos nuevamente para que fueran a hacer las actividades, por ejemplo, donde tenían que comer o donde tenían que ir a hacer otras actividades de gimnasio. Y también era un riesgo, por ejemplo, si había algún incendio o algún terremoto, entonces cómo se iba a poder arrancar con esos niños. Jorge Artur era uno de los niños lumbrera que había dentro del instituto. Lumbrera en el sentido por su gran problema físico, pero su gran capacidad intelectual, y cómo ese chico con tantos problemas motores podía hacer una serie de maravillas, ¿no es cierto? Y ya hacía una serie de problemas de dibujos y de pintura. Las imágenes valen más que 1000 palabras. Todos los equipos que participan, los médicos, terapeutas. En esa época, una persona con discapacidad física estaba absolutamente determinada al fracaso. Y esa campaña y ese proyecto comunicacional solidario lo unió a todos. La Asociación de Molineros del Centro se hace presente esta noche con una donación de 1 millón de pesos en esta hermosa labor de la Teletón 1978. Queridos amigos, tengo mucho gusto en dejar con ustedes en este escenario a Leonardo Fabio. Quiero aprender de memoria con mi boca y cuerpo. Cuando Mario nos invitó a participar en la primera Teletón chilena, nadie dijo que no. Vidas de ternura yo necesito. Empecé a transitar por todos los espacios de lo que era en ese momento el Casino Las Vegas, que ahora está dentro de Teletón. Pero relacionándome mucho con la gente que está detrás de bambalinas, o sea, camarógrafos, peluqueros, todo, y yo como cabrón chico, se me iba inquieto, y eso era muy entretenido. Privilegiado, o sea, ¿quién estaba metido detrás de bambalinas? Los números de los cómputos los movían por detrás de los paneles, que están, ¿no? A ese nivel, pues. 35.135.900. Empezamos a entender lo privilegiado que fuimos de haber participado y haber aportado de alguna manera en una campaña que era inédita. Don Julio Martínez, que también nos acompaña esta noche en la primera Teletón. Buenas noches, Chile. Aunque ustedes no lo crean, estoy emocionado. Me emociona profundamente cuando un país se une. El gran valor y la gran riqueza y el gran tesoro de este país es su gente. Y su gente somos todos nosotros. Estamos contribuyendo a que los niños puedan sonreír. ¿Sabe usted qué es lo que hay en cada niño que sonríe?
un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Muchas gracias. Cuando vino, ¿no es cierto?, la primera Teletón, hubo una explosión de pacientes y en el año 79 ya la cantidad había aumentado casi más de 100 veces de los niños registrados. Es decir, que en ese momento yo vi la explosión que hubo en este fenómeno Teletón. Nos ha entregado 334 de esos tubitos de desodorante. Estamos aquí 27 horas, pues, muchachito. Depositó en el Banco de Chile un novillo. Dono a la Teletón un caballo de carrera. Vamos a cometer muchos errores, pero todos pusimos el mayor de los empeños. Nadie puso dificultades. A algunos les tocó animar a las 2 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 9 de la mañana. Para nosotros estar ahí mismo en la Teletón no fue posible porque un guardia no dejó entrar a mi mamá al teatro. Fue muy chistoso, es una anécdota ya muy chistosa, pero yo creo que tras los años y yo he visto todo lo que ha hecho la Teletón, todo el esfuerzo que va de por medio, o sea, la gente no tiene idea todo lo que se trabaja para que logremos las metas y para que muchos niños puedan salir adelante. Y en los últimos años han salido críticas hacia la Teletón. Le molesta, le duele, le da rabia, cree que son injustas. Bueno, en mi opinión son absolutamente injustas, incorrectas y por desconocimiento de la gente. Digamos, aquellos que critican o lo hacen con una mala intención o con un desconocimiento. Yo no quiero decir que la Teletón lo haga todo perfecto, porque no hay obra humana que sea perfecta. De que hay errores, por supuesto, y que estamos dispuestos a remediarlo y los hemos remediado. Hemos hecho muchos cambios en muchos campos, pero lo que se ha hecho está a la vista de la gente. Hay gente que cree que esto no es importante. Hay gente que cree que es más importante que esto se haga cargo el Estado. Pero el Estado se haga cargo de tantas cosas con las cuales no ha podido cumplir bien y nosotros sí hemos podido cumplir bastante bien. No me preocupo tanto de las críticas, las encuentro generalmente gratuitas, porque mira, uno puede criticar siempre y no es malo, pero critica y aporta. Y a todo esto ha subido la recaudación. En que hay un nuevo cómputo, el último por el momento, aunque la cuenta del banco se mantendrá abierta durante toda esta semana. 84.361.838. 84.361.838. Pero el problema fue que nosotros no juntamos $1 millón, ni juntamos 2, ni juntamos 3. Juntamos $3,5 millones, una fortuna. Traducido hoy día son como $40 millones. Entonces, nos sobraba plata para arreglar esa casa. Y ahí vino la idea de construir algo nuevo. Y conseguimos un terreno y construimos en la Alameda y al año siguiente hicimos los tijerales. Rápidamente comenzó el proceso de construcción. En un terreno donado a la sociedad ubicado en Alameda 4620 se realizaron las primeras inversiones. Y se empezó a generar el logro de la campaña y todo. Partimos con mis papás al teatro para saludar a la Jimena y felicitarla. Y la Jimena dice, no, tienes que saludar a Mario. Y alguien me tomó un brazo y me subió al escenario. Y Mario se ha vuelto y me ve y se agacha y me abraza llorando. Y yo me pongo a llorar también porque, imagínate, un gallo de 11 años, Mario súper alto, y se agacha, se arrodilla y me abraza llorando de emoción. Fue algo igual indescriptible. Porque se emociona al ver lo que había ocurrido y al final entra a abrazarme. La foto resulta muy impactante y esa foto sale en la portada del New York Times. Entonces, porque esto es inexplicable para el mundo lo que estaba viviendo Chile y que esto hubiese ocurrido. Dan todas las herramientas.
absolutamente todo. No te dejan solo, van siempre de la mano contigo hasta que dicen ya, caminas solo. Es una causa país, o sea, estamos todos involucrados en este proyecto. Y sobre todo cuando uno los ve de a grande, cuando los ve ya trabajando, cuando son padres de familia, es una cosa muy bonita haberlos visto crecer. Pero esto me enseñó como ser humano, esto me cambió a mí como persona. Aprendí nuevos valores, cosas que no conocía. Y he tratado de traspasarlo a los demás. A veces lo he logrado, a veces no lo he logrado. Muchas gracias, buenas noches a todos los que participaron en esta primera Teletón. El abrazo entre Don Francisco y Jorge Artús conmovió a todo un país. El teatro ya no se llama Las Vegas, sino Teletón, y la calle Mario Kreuzberger. La fundación tiene 14 centros y 2 más en construcción. Atiende a 32.000 familias y cubre a más del 95% de los niños con algún tipo de discapacidad en nuestro país. Está de cumpleaños, son 45 de una obra que llena de orgullo a todos los chilenos. 84.361.838. Claro, estamos de regreso en las noticias y cuando hay 16 grados en la capital, día grato para hacer invierno. Nos despedimos, no sin antes invitarlos, por supuesto, para mañana domingo, que hay un nuevo capítulo de Informe Especial. Claro, con antecedentes exclusivos sobre las últimas horas de vida de Valentina González, la joven que murió al interior de un jacuzzi en un motel. Los dejamos con ese adelanto de este informe especial que se va a emitir mañana, después de 24 horas central, en horario prime. Gracias por informarse con nosotros. Que tengan una muy buena tarde. 3 mujeres y un hombre en un motel. La muerte de Valentina González. Hola, chicos lindos de mi Instagram. Un prófugo de la justicia. Una jueza investigada. A un año, antecedentes exclusivos. Las últimas horas de Valentina. Informe especial. Domingo, 22:35 horas. En TVN. Hemos presentado 24 tardes.